plenario a Carolina Rojas Hayes, presidente de Fede Biocombustible, a Johan Patiño, vicepresidente comercial de combustibles de la organización Terpel, a Carol García, directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI, y a Laura Becerra, periodista de Economía y Finanzas de la revista Cambio, quien será la moderadora de este espacio. Adelante, doctora Becerra. ¿Arrancamos? Bueno, muy buenos días para todos y muchísimas gracias por acompañarnos en este primer panel. Les agradecemos a todos quienes están acá y pues a lo largo de la mañana hemos venido hablando de los avances que está haciendo el sector transporte para ser más sostenible. Justamente este es uno de los temas que vamos a hablar en este panel y cómo también los combustibles tienen un rol fundamental. A lo largo de este gobierno se ha hablado mucho de transición energética. Dentro de los diferentes sectores también se están tomando medidas y por ahí me gustaría que arrancáramos antes de entrar en materia y hablar un poquito de los esfuerzos de cada uno y cómo ven en este momento la composición y la confiabilidad de las mezclas en combustibles. ¿Listo? Entonces, para empezar, pues, Carolina, me gustaría que nos cuentes un poco desde ustedes, desde Fede Biocombustibles, qué están haciendo, qué acciones están tomando para ayudar en este proceso de transición energética. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a la ANDI por esta invitación. Un placer estar en este panel con mis colegas panelistas. Bueno, contarles un poco qué es el sector de biocombustibles y qué es Fede Biocombustibles. Fede Biocombustibles es un gremio que promueve la utilización de biocombustibles, un sector que ya lleva más o menos 20 años trabajando en Colombia. ¿Y qué son esos biocombustibles? Los biocombustibles son energéticos líquidos de origen vegetal que por su naturaleza y por ser de origen vegetal pues tienen una reducción de emisiones muy significativa en comparación con los combustibles fósiles. En Colombia tenemos dos tipos de biocombustibles. Tenemos el biodiesel, que es de aceite de palma, y tenemos el bioetanol, que es de caña de azúcar. Estos dos combustibles se mezclan de manera, digamos, regulada por el Ministerio de Minas y Energía con la gasolina y el diésel. Todos los colombianos, hoy que nos levantamos y nos movilizamos en un vehículo de combustión, sea particular o que consumimos algo que tuvo que ver con carga, hoy consumimos biocombustibles. Y lo, digamos, interesante de este sector en términos de la sostenibilidad, que es lo que nos preguntas, Laura, es que los biocombustibles, como son de origen vegetal, en su ciclo de vida, las plantas absorben el CO2 del aire y eso hace que en su ciclo las emisiones que producen esos biocombustibles son mucho menores a los de los combustibles fósiles. Algunas cifras. En el caso de la gasolina emite 10 kilogramos de CO2 equivalente por galón. En cambio, el bioetanol emite 2.6 kilogramos de CO2 equivalente. En el caso del diésel, el diésel emite 12 kilogramos y el biodiesel tan solo 2 kilogramos. Eso, digamos, en plata blanca o en números agregados, ¿qué quiere decir? El año pasado en Colombia se consumieron 357 millones de galones de biocombustibles con las mezclas que están reguladas en el mercado. Eso equivale más o menos a lo que consume una ciudad como Medellín en combustibles en la ciudad. Y esta reducción de emisiones son 3.2 millones de toneladas de CO2 que se dejaron de emitir en el parque automotor, que más o menos sería el equivalente a eliminar 1 millón de vehículos del parque automotor. Es decir, todos los colombianos que nos movilizamos hoy en vehículos de combustión o que compramos temas que están transportados por carga, muchos de ustedes son transportadores o que transportan pasajeros,
hoy ya están contribuyendo al cambio climático gracias a la reducción, digamos, de las emisiones al cambio climático y a la sostenibilidad, gracias a los biocombustibles. Y esta es, digamos, la principal contribución que estamos haciendo el día de hoy. Y si miramos, digamos, otra cifra que también es interesante, tenemos unas metas como país muy ambiciosas de descarbonización. Pero en ese momento, en el 2024, ¿cuál es el sector que más está contribuyendo a esta reducción de emisiones? Pues son los biocombustibles. En total, si sumamos las reducciones de los biocombustibles y los carros eléctricos que ya están en circulación, más o menos son 3.6 millones de toneladas. Los biocombustibles hoy ya están contribuyendo a un 80% de esa reducción que el transporte tiene en este momento. Entonces, pues es lo que tenemos ahora, es un producto que tiene un gran potencial de hacer esa transición de la que tanto hablamos en el sector de la descarbonización del transporte. Perfecto, muchas gracias. Johan, hablemos un poco desde Terpel. Ustedes como mayoristas hoy tienen la mayor participación dentro del mercado de combustibles, 44,7%, y quisiera que hablemos desde la compañía qué se está haciendo en esfuerzos de descarbonización y pues cómo han llevado esto al combustible que usan muchos de los colombianos y los transportadores. Bueno, Laura, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy complacido de estar hoy ustedes en este importante evento. Sin duda, asumimos el rol que tenemos como ese elemento, como bien lo decía Bruce, hoy el país se mueve sobre ruedas principalmente. Y para que esas ruedas pues giren, requieren del energético necesario. Nuestra compañía pues de tradición de la comercialización de esos combustibles o biocombustibles que tanto bien le hacen a nuestro país, es consciente de ese rol como líder de la industria en la preparación a esa transición. Es decir, cómo nosotros venimos adaptando nuestra oferta para garantizar que los nuevos energéticos que se van a demandar en el país, que ya se están demandando en el país, que hoy es una realidad, pues estén disponibles. Claramente, primero garantizar a través de nuestra infraestructura, red de plantas, red de estaciones de servicio, el suministro de combustibles y biocombustibles tradicionales. Pero desde hace un par de años venimos incorporando nuevos energéticos. Hoy, como marca Terpel, podemos decirle al mercado y en especial a los transportadores que ya hacen parte de esa transición, pues que además de las estaciones de servicio que tradicionalmente han suministrado ese diésel, esa gasolina, hoy podemos encontrar, por ejemplo, una red de estaciones de servicio de GNV para el transporte de carga. Hoy existen en el país más de 1.000 vehículos de carga pesada que pueden circular por unos corredores verdes que hemos denominado, donde hay garantía en que ellos tengan el suministro pues para poder cumplir con esta labor de logística. También venimos impulsando desde el 2018 la electromovilidad. Inicialmente esta electromovilidad tenía un enfoque para atender a los vehículos particulares, conectar regiones, pero nos hemos dado cuenta que hay una gran oportunidad también de acompañar a muchas empresas logísticas, por ejemplo Bavaria, entre otras, hay más de 250 vehículos que hoy demandan carga para vehículos pesados. Entonces hoy tenemos ya en Antioquia, en Cundinamarca, Bogotá, Valle del Cauca, Santander, estaciones de carga eléctrica para vehículos pesados. Bueno, sin decirles también que en su momento fuimos partícipes de la primera terminal de carga para vehículos de pasajeros en el sistema integrado de transporte de Bogotá, con nuestra marca Voltex. Y bueno, sobre los combustibles tradicionales también hacemos desarrollos de cómo mejorar el desempeño y disminuir las emisiones. Entonces hace 3 años lanzamos al país la única gasolina super premium que se llama GT Extra 98, con esta gasolina de mayor octanaje, mayor rendimiento, más economía, pero más importante, menos emisiones, 3.5. Entonces sin duda consideramos que para que la dinámica que se requiere en esta transición tenga unos crecimientos exponenciales, pues desde ese rol que nos corresponde de entregarle al país, muy en línea de nuestro propósito, que es impulsar y movilizar a las personas, las empresas del país con la mejor energía, es garantizar que la infraestructura y la oferta en los energéticos va a estar siempre disponible. Eso es lo que hacemos desde Terpel, Laura. Gracias. Carol, aquí ya escuchamos un poco la voz de los combustibles, pero ustedes desde la Cámara Automotriz, ¿qué esfuerzos reconocen que está haciendo el sector para avanzar en esta descarbonización y cómo el parque automotor y pues todos nuestros vehículos en Colombia también están dando pasos en esta dirección?
Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a mis colegas del panel. Creo que vamos a poder al final hacer unas conclusiones muy importantes alrededor de todos estos esfuerzos, porque todo suma. Creo que eso también es como el primer mensaje que yo quisiera dejar. Y para hablar propiamente de cuál ha sido el aporte de la industria automotriz en el país, yo podría decir dos grandes cosas que han generado un gran impacto en el país. Lo primero es que desde hace varios años la industria nacional, la industria automotriz en el país, ha venido trayendo vehículos mucho más eficientes, ha venido trayendo vehículos que tienen mejores tecnologías de emisiones, es decir, que contaminan menos, y eso sin duda alguna ha llevado también a que el país tome una serie de decisiones que han sido muy importantes en los últimos años. Siendo conscientes de la necesidad de llevar al país hacia mejorar las emisiones en Colombia en el año 2019, trabajamos con el Congreso de la República en una articulación muy interesante con el gobierno también, en el que logramos que Colombia expidiera la primera ley que incentivaba a los vehículos eléctricos en Colombia. Esta es la ley 1964, todos la conocemos. A partir de este año Colombia empieza a generar unos incentivos muy importantes para las personas que deciden comprar vehículos eléctricos. Entre eso tenemos reducción en el impuesto, incentivos arancelarios, incentivos de IVA, que han tenido un impacto muy importante en el país, y eso fue un trabajo que generamos desde la industria para poder tomar decisiones con tiempo, y eso es muy importante tenerlo presente, porque para la industria tomar estas decisiones de manera anticipada nos permite también poder continuar participando en el mercado. Y lo que logramos también en ese año fue generar la ley que obligó que a partir del año pasado, del 2023, pudiéramos migrar de diésel a Euro 6. Eso fue también una gestión que hicimos desde la industria, y es lo que ha hecho que muy seguramente quienes nos dedicamos al transporte de pasajeros por carretera hoy en el país ya tengamos vehículos Euro 6 o estemos pensando en el marco de los diferentes programas que, como nos anunció el viceministro, se lanzarán, pensemos justamente en migrar a Euro 6. Entonces, creo que esas dos actividades han servido para dar este paso grande, han sido dos iniciativas grandes desde la industria, y sobre todo hay una cosa que es importante sobre este aporte, y es que nosotros le medimos y tenemos el termómetro mes a mes del comportamiento de los vehículos en el país. Solamente a marzo, y quiero dejarles un dato acá que es muy importante sobre el reto que también se está planteando y digamos ese aporte que ha venido haciendo la industria, es que lo que estamos observando es que Colombia está todavía muy lejos de la electrificación. Aun cuando fue una decisión que tomamos en el año 2019, hoy la industria automotriz ha asumido la responsabilidad de poder incluir dentro de su portafolio alrededor del 30% de vehículos eléctricos para poder ayudar al país a llegar a esa meta de 600.000 vehículos eléctricos, porque nos estamos quedando atrás. Nos estamos quedando con una tecnología de transición que difícilmente nos va a permitir llegar a esas cifras. Solamente para tener en el radar y retomarlo ahora en la conversación, solamente para marzo del 2024 tenemos más de un 70% de parque automotor de combustión. Tenemos alrededor de un 20% de vehículos híbridos y solamente un 2% de vehículos eléctricos. Esa es la composición a marzo de lo que llevamos de este año. Y ese ha sido otra de las grandes discusiones y otras de las grandes apuestas y otra de las grandes iniciativas que ha tenido la industria, y es poder insistirle al gobierno nacional en generar todavía más incentivos para la electrificación, así como lo hicimos en el 2019. Esperamos para el 2024 y el 2025 también poder tener una serie de programas e instrumentos para seguir contribuyendo a toda esa estrategia de descarbonización del sector. Gracias, Carol. Como tú lo mencionas, teniendo en cuenta esta brecha que todavía tenemos para electrificar nuestro parque automotor, para seguir avanzando con esto, nos pone una tarea importante en temas de biocombustibles, y entre mejores calidades de combustibles y mejores mezclas tengamos, pues seguramente las emisiones serán también menores. Lo que me lleva a preguntarte, Carolina, perdón.
Uno de los problemas con la calidad de los combustibles, o bueno, una de las características para la calidad de los combustibles depende de esa mezcla de biodiesel y etanol. Tenemos este porcentaje de 10%, pero somos conscientes que en gasolina ha habido unos retos para tener esta estabilidad en las mezclas. Ustedes desde la industria, ¿qué consideran que es como el reto o qué hace falta para poder tener una mezcla mucho más constante en términos de gasolina? Bueno, gracias, Laura. Primero, digamos, reconocer que ya tenemos la mezcla del 10%. Creo que el mensaje es que tenemos que tener unas señales claras, regulatorias, y el hecho de que el Ministerio de Minas y los ministerios que, digamos, definen ese nivel de mezclas ya hayan indicado que esas mezclas van a estar en el 10%, es una señal muy importante para que los productores de bioetanol, digamos, estén comprometidos con este tema. Pero retomando de pronto un poquito lo que nos decía Carol de la realidad de cuál es el parque automotor y de la importancia de los vehículos de combustión en nuestro parque automotor, pues nuevamente retomar la importancia del rol que pueden tener los biocombustibles en esa transición. Y en esa transición está por un lado el mercado regulado, que es el del 10%, pero también la posibilidad de aumentar la participación de los biocombustibles a través de cosas como mezclas voluntarias. Entonces, nosotros tenemos desde la Federación una iniciativa desde hace algunos años, un piloto que se llama el Club de Biotanqueo, que es una iniciativa de mezclas voluntarias para biodiesel, en donde más o menos 2.000 volqueteros y transportadores de carga de Bogotá a Medellín están utilizando no 10%, sino 20%. ¿Y por qué ellos están utilizando 20%? Porque por un lado se quieren sumar a este tema de la descarbonización del transporte y ven en los biocombustibles una alternativa muy interesante. También, un poco hablando del tema de la calidad, el biodiesel específicamente, que es el que se mezcla con el diésel, es de origen de aceite de palma y eso ayuda a la lubricidad de los motores, reduciendo la cantidad, digamos, de mantenimientos que se deben hacer a estos motores. Y esto es un trabajo que se ha hecho de manera piloto, pero estamos haciendo un trabajo mancomunado con el Ministerio de Minas y Energía para que este piloto se pueda volver una iniciativa más amplia y que más transportadores de carga se puedan, digamos, unir voluntariamente a estas mezclas voluntarias, pues a estas mezclas superiores a las reguladas. ¿Por qué esto es muy importante? Porque los consumidores finales, tú por ejemplo hablabas de Bavaria, que está mirando diferentes alternativas de descarbonización, están solicitándole a los transportadores que se descarbonicen y ahí pues tenemos que tener como un menú de opciones. Esto en el caso del biodiesel. En el caso del etanol también es posible tener mezclas superiores. El caso, digamos, más diciente es el caso brasilero. En Brasil la mezcla obligatoria de bioetanol es 27%, pero uno puede ir a la estación de servicio y tanquear hasta 85%. En promedio, los vehículos en Brasil utilizan algo así como 50% de etanol. Esto es una tecnología que existe en Brasil, algunos vehículos en Colombia ya la tienen, se llama una tecnología Full Flex, y esto permitiría no solamente en los vehículos de carga, sino también en los vehículos de pasajeros otra alternativa, y creo que aquí pues la invitación es a ver el tema de la descarbonización de la movilidad como una serie de opciones en donde los biocombustibles ofrecen ese mercado de transición hacia la regulación. Hacia adelante, ¿qué necesitamos? Reglas claras, tenemos que seguir trabajando en el marco regulatorio, nosotros somos una agroindustria, tenemos que tener una sostenibilidad y una trazabilidad en nuestras materias primas, seguir trabajando en el tema de calidad. Creo que nosotros, digamos, en el caso del biodiesel, por ejemplo, tenemos una regulación de calidad que es la más alta del mundo, es una regulación que se sacó el año pasado, la resolución 4144 del Ministerio de Minas, en la cual podemos decir que nuestro producto es el de la más alta calidad, pero tenemos que seguir trabajando en equipo con toda la cadena de transporte y de combustibles para que esa calidad se mantenga a través de todos los pasos y que pueda llegar en esos niveles de calidad a los consumidores finales. Entonces, definitivamente, el 10% que ya anunció el gobierno es una buena noticia, pero hay muchas otras cosas que podemos hacer para seguir utilizando los biocombustibles como ese energético líquido para la transición de la movilidad. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera que tú nos des un poquito de contexto, Carolina. Mencionas, por ejemplo, las mezclas que tienen en Brasil.
este 10% que tenemos en Colombia, si hipotéticamente subiera, ¿tendríamos la capacidad, por ejemplo, de producción de etanol o cómo estamos? Eso es un proyecto que tendríamos que hacer obviamente de manera organizada. Nuestra materia prima, en el caso del etanol, es la caña de azúcar, entonces tendría que haber una proyección y una planeación de país en torno a esa posibilidad, y no solamente en las mezclas obligatorias, sino también precisamente lo que creemos es que tiene que haber un tema de demanda, o sea que voluntariamente los consumidores tengan la opción de poder tanquear más de 10% en las estaciones de servicio. Esa demanda podría generar las condiciones para ampliar la capacidad de producción tanto bioetanol como en el caso del biodiesel. Perfecto, muchas gracias. Johan, ya que tenemos este panorama y ustedes que son quienes suministran el combustible, quisiera preguntarte primero, pues, ¿qué implicaciones tiene estas eventuales volatilidades que puede tener las mezclas y esta solución que se está planteando de pronto de tener mezclas voluntarias? ¿Qué tan posible es de implementarlo en la práctica? Sí. Bueno, muy bien. Yo pienso antes de hablar de esa necesidad de tener la confiabilidad en el suministro, bien sea por la industria nacional de nuestros cañicultores o palmicultores, pues también puede estar el tema de importación, ¿no? Pero quería hacer un énfasis en el tema de calidad. Creo que hoy tenemos el privilegio en nuestro país y hay que reconocerle al gobierno y a Ecopetrol los grandes esfuerzos que se han hecho para mejorar la calidad de combustible. Décadas atrás teníamos combustible de 4.000 partes por millón, luego 500, 300, y el año pasado, claro, los biocombustibles aportan a mejorar esa calidad, esas menos emisiones, menos material particulado. Estuvimos en promedio como sobre el 15%, y para los sistemas de transporte público sobre el 10%. Creo que eso es algo muy relevante, pensar en la salud de las personas. Y de ahí nuevamente la importancia de cómo en esta articulación de quienes producen los biocombustibles, de quienes los comercializamos, de quien dicta la normatividad sobre el porcentaje de mezclas, que creo que puede darse una estabilidad, pues de nuestra parte siempre es garantizar, dada la infraestructura, cómo logramos garantizar ese almacenamiento y esa disponibilidad en todo el territorio nacional. De hecho, ya que Carolina lo menciona, una chiva, esa tecnología de Brasil, los vehículos en el país ya existen, ¿no? Que soporten mezclas de más del 10% de alcohol. Pues Porsche o Volkswagen, ¿no? Como Juan Felipe, somos aliados de negocios y desde el año pasado, 6 meses, llevan circulando 3 vehículos por todo el país con alcohol al 100%. O sea, creemos que definitivamente hay la oportunidad para, como bien se mencionaba, invitar a los usuarios de los combustibles y biocombustibles a aumentar las mezclas de manera voluntaria. De nuestra parte, insisto, el dar la seguridad y la certeza a través de una cadena de abastecimiento, a través de la red de estaciones, de toda la infraestructura, pues disponibilizar esos energéticos, así como en esta tecnología que viene mejorando en los vehículos Euro 4, Euro 5, Euro 6, en esa sustitución, pues tuvimos que adecuar la infraestructura para hacer el suministro de urea, porque pues de nada sirve si se dan los lineamientos, se dan los incentivos, se incorporan las tecnologías, si no se disponibiliza pues el producto que estas tecnologías van a requerir. Entonces yo creo que estamos listos para acompañar estas buenas iniciativas que aportan de manera importante a la transición y por supuesto a disminuir las emisiones que tanto el país necesita. Perfecto, muchas gracias. Carol, estabas tú mencionando ahorita cómo los vehículos están cambiando, como hay también un auge cada vez mayor de tecnologías, por ejemplo, Euro 6. Quisiera que nos cuentes un poquito cómo está en este momento esa penetración de estas tecnologías en nuestro parque automotor y, digámoslo, poniéndolo en términos coloquiales, a veces la gente dice, no, es que pronto esta gasolina no le hace tan bien al motor, es buena o es mala. Las mezclas que tenemos, ¿cómo se compaginan con estas nuevas tecnologías? Aló, así. Bueno, yo creo que hay algo que es muy importante y es que todos los esfuerzos que podamos hacer para reducir emisiones en el país son bienvenidas. Yo creo que todos los esfuerzos que podamos hacer desde diferentes sectores suman para cumplir las metas que tenemos como país. Sin embargo, Laura, sí es cierto que la composición de nuestro parque automotor tiene una realidad muy diferente a la que tiene, por ejemplo, Brasil.
Entonces, creo que en la medida en la que queramos acercarnos a un incremento de mezcla, a más electrificación, a más recepción de otro tipo de tecnologías, tenemos que entender un poco cómo está compuesto el parque automotor hoy en el país, y en virtud de eso, y me uno a lo que dice Carolina, generar un plan muy organizado para poder entender cómo podemos migrar, por ejemplo, a unas mezclas voluntarias superior a los porcentajes que tenemos hoy. Pero tenemos que hacerlo con calma. Colombia es una industria que requiere unos desarrollos enormes para competir o siquiera tener una conversación similar a la que tiene Brasil. Brasil ha seguido este camino desde hace muchísimos años, tiene una trayectoria de más de 25 años en este tema, y nosotros llevamos muy poco también empezando a hablar sobre porcentajes y sobre incrementos. Entonces creo que nuevamente todos los esfuerzos son bienvenidos, pero sí requerimos de una coordinación y creo que Carolina fue muy clara en eso, un mensaje muy claro para poder definir cómo serían las mezclas, cuál sería el incremento de las mezclas, en qué tiempo se podría hacer esto, para que también podamos darle una oportunidad a la industria, porque es un esfuerzo muy importante, lo decía Bruce en su presentación, representamos un 6,6% del PIB y todas las decisiones que tomemos deben tener en cuenta la consideración de los proyectos industriales que tenemos en este momento ya en Colombia y los proyectos industriales que también traemos. Entonces, lo que yo podría decirte es que efectivamente hoy muchos de nuestros vehículos, muchos de nuestros vehículos de carga funcionan de manera correcta con las mezclas que tenemos en este momento. Sin embargo, estas mezclas han cambiado mucho a lo largo del tiempo y no tener una estabilidad en los porcentajes de mezcla hace que los vehículos efectivamente puedan tener algún tipo de baja en su rendimiento, porque no es lo mismo que tú tengas o tu médico te diga, por ejemplo, Carol, tienes que tomar agua todo el día y de repente te tomas algo que no es agua. Eventualmente, en ese cambio de líquido, en ese cambio de mezcla, los vehículos en algunas ocasiones, no en todos, y con algunas características muy puntuales, sí tienen un comportamiento que reduce su rendimiento. Entonces, ¿y eso por qué pasa? Porque hemos tenido incrementos, bajas de mezcla y nuevamente no hemos sentado como a definir de manera clara en esta gran ruta de transición energética cómo entran estos biocombustibles. Estamos en este momento teniendo unas conversaciones muy interesantes con el Ministerio de Minas para poder tener esa hoja de ruta muy clara, esos tiempos muy claros y poder definir cuál sería ese porcentaje de incremento de mezcla, cómo iría incrementándose en el tiempo, cómo garantizamos que efectivamente esa mezcla se mantenga en los tiempos que vamos a decir y no que en un año subamos y bajemos, porque eso genera mucho efecto en los vehículos. Y también, y en eso creo que acompaño también lo que dice Johan, y es podemos pensar, lo dice Carolina también, en mezclas voluntarias. Creo que también en la medida en que Colombia empiece a adquirir vehículos y motores que estén preparados para esas mezclas superiores, puedan de manera voluntaria poder dar ese paso, ¿sí? Nuevamente todos los esfuerzos son bienvenidos, pero para efectos de pensar en ese incremento de mezclas sí hay que entender un poco cómo está compuesto el parque, cuáles son esos tiempos para poder tomar unas decisiones que nos permitan avanzar a todos y garantizar que efectivamente estas mezclas tengan los comportamientos óptimos que estamos esperando para el mejoramiento de la calidad del aire. Perfecto, muchas gracias. Carolina, así como Carol está mencionando de esta necesidad de la industria de tener pues, unas reglas claras, una hoja de ruta, tú también hablabas de la necesidad de una regulación clara que propicie este avance. Quiero que nos cuentes un poquito de esos retos a nivel industrial, o sea, cómo está esa capacidad instalada que tenemos hoy, qué proyecciones de inversiones también tiene la industria y qué potencial tenemos. Por ejemplo, pues yo sé que en el caso de Estados Unidos hay una limitación comercial para que entre, por ejemplo, etanol, pero ¿hay posibilidad, digamos, de que Colombia en algún momento crezca e incluso exporte o cuál es esa realidad de nuestro mercado? Bueno, gracias Laura. De pronto primero reaccionar un poquito a los comentarios de Carol. Yo creo que definitivamente el hecho de que ya tengamos una mezcla del 10% es una señal regulatoria muy importante.
tenemos la confianza de que eso va a permitir mantener ese nivel porque sabemos las implicaciones que tiene el cambio de mezclas. También es cierto que el tema del desmonte de subsidios en el caso de la gasolina ha ayudado que se complemente el mercado del bioetanol nacional con el bioetanol importado, y eso es lo que va a garantizar que las mezclas hacia adelante se mantengan en el 10%, que es lo que nosotros estamos promoviendo. Y nuevamente lo que queremos es reiterar el potencial que tenemos en este tema de mezclas voluntarias, donde los vehículos que tengan la posibilidad de poder aguantar mezclas superiores lo puedan hacer con la tecnología que ya se mencionó en el caso brasilero, pero también nuevamente en el caso de los vehículos de carga tenemos un piloto que ya tiene 5 años y que ha mostrado unos desempeños en términos de reducción de emisiones de material particulado para el tema de la calidad del aire, que es muy importante en grandes ciudades como Medellín y como Bogotá, y que se presenta como una alternativa para el transporte de carga en su descarbonización. Ahora que mencionas el caso estadounidense, en Estados Unidos el transporte de carga de largo aliento le está apostando muchísimo a los biocombustibles, no solo al biodiesel, sino también a otro biocombustible que se llama diésel renovable, que también es de origen vegetal y que permite a estas flotas que tienen carga pesada todo el tema de descarbonización. Y allá lo que tiene es un esquema regulatorio y de incentivos que hace, digamos, que los transportadores tengan un menú de opciones para descarbonizarse, donde en algunos casos es más interesante o es una alternativa interesante el caso de los biocombustibles. Para darles una cifra, en California el transporte de carga, el 60% del transporte de carga utiliza o biodiesel o diésel renovable. O sea, ya eso es más, la mayor parte del consumo de combustibles que tienen en California son gracias a los biocombustibles. Y nuevamente, pues es una alternativa ya probada en el caso de la descarbonización, por el ciclo de vida que tienen los biocombustibles, por hacer de origen vegetal, capturan el CO2, ya están haciendo esa ruta, digamos, están haciendo esa contribución a la descarbonización, y nosotros, como lo estamos viendo, como decía Carol, en todos los planes del gobierno en términos de la transición energética justa, hay unas metas muy ambiciosas de descarbonización. Más o menos de aquí al 2030, el sector del transporte hoy en día emite 32 millones de toneladas de CO2 y tiene, digamos, con las metas que reducir a 18 millones de toneladas, o sea, la mitad, un poco más de la mitad al 2030. Para hacer esa reducción, ¿qué planes hay en los planes estratégicos del gobierno? 600.000 vehículos eléctricos, que como lo mencionó Bruce más temprano, pues todavía son retadores, también lo dijo el viceministro. Esos 600.000 vehículos van a aportar 4 millones de toneladas de esas 18. Los biocombustibles hoy ya aportan 3.2 y con las señales regulatorias adecuadas, con los planes adecuados, creemos que podemos subir a través de diferentes mecanismos, llámese mezclas voluntarias o una hoja de ruta, digamos, clara de mayores mezclas, y de un tema que no he hablado, que me parece muy importante, que es la descarbonización de otras formas de transporte, como por ejemplo el transporte aéreo. En el transporte aéreo hay inclusive más retos de descarbonizarse, y la gran apuesta del transporte aéreo, y creo que más adelante esta mañana hay un panel en donde van a estar tanto la TAM como Avianca, seguramente nos contarán, ahí la apuesta es hacia unos biocombustibles sostenibles para la aviación o SAF, en el cual, digamos, es un mercado que está por descubrir y que también podrían aportar esa meta de descarbonización. Y ahí simplemente para contarles que el gobierno está liderando la construcción en esa hoja de ruta de biocombustibles, incluye la hoja de ruta de la descarbonización del transporte aéreo, en donde desde Fede Biocombustibles estamos participando activamente para poder aportar nuestra experiencia y por supuesto ver qué opciones para el desarrollo, creación de empleos, encadenamientos productivos en la cadena agroindustrial que podría traer este nuevo transporte. Entonces definitivamente en esa matriz de opciones los biocombustibles son una alternativa líquida, renovable para la descarbonización de la movilidad. Perfecto, muchas gracias. Johan, ustedes en Terpel tienen una capilaridad en el territorio muy importante, ya tú nos dirás a cuántos municipios llegan, pero quisiera preguntarte, entendiendo el reto de llevar vía poliducto, carro tanque, combustibles a todo el país, ¿podemos decir que la calidad de los combustibles son iguales en todas las regiones o también cómo se controla esto? Muy importante
y es parte de la promesa de nuestra marca. Cómo a ese usuario de los combustibles se le da la tranquilidad de que el producto que va a tomar de cualquiera de nuestras más de 2.000 estaciones, estamos en 690 municipios de los 1.100 municipios que hay en el país, entregamos unos protocolos para garantizar que así como los combustibles en la calidad que los recibimos en cada una de nuestras 31 plantas en todo el territorio nacional, en esa labor de transporte que se hace desde la planta a la estación, luego en el almacenamiento, se tengan buenas prácticas. Y yo creo que Colombia terminó siendo un ejemplo de cómo cuando iniciaron los biocombustibles en nuestro país, el manejo de este producto, la mezcla con el agua, el cómo se solidificaba de pronto el biodiesel, pues aprendimos. Y hoy podemos decirle con tranquilidad a todos nuestros clientes, a los transportadores, que las prácticas que adoptamos de operación pues nos permiten garantizar que esa calidad se mantenga. Y de pronto el reto puede estar justamente en esto que hablamos de la transición y de lo que yo les compartía, el liderazgo en nuestra organización, en nuestra marca. Claro, se puede ver por la participación que tú señalas, que es cerca del 45%, pero realmente nuestra obligación o nuestra responsabilidad, porque las estaciones de servicio en el país son de empresarios independientes, es cómo acompañarlos justamente y el cómo prepararles en la adopción de esa nueva oferta de esos energéticos y en esas buenas prácticas que deben tener para el uso de las mismas. Creo que ahí es donde está el gran reto, como siempre apropiamos año a año unas partidas importantes de inversión, de innovación, para no solamente como compañía entregarle al mercado el GNB, el GLP, la electricidad, los combustibles tradicionales, que por cierto hay que decirlo, estamos en una transición, pero negocio de combustibles fósiles va a haber para rato, ¿no? Va a haber por décadas aún un espacio para que se sigan comercializando los fósiles, los biocombustibles en diferentes mezclas, y ahí es donde seguramente es el mayor aporte de nuestra organización, de nuestra marca, de cómo en esa capilaridad que tú mencionas, pues que realmente todos los que hacen parte de esta responsabilidad de entregar los energéticos al país, pues lo hagan con un estándar que dé esa confianza al consumidor. Perfecto, muchas gracias. Carol, ahorita mencionabas que esta volatilidad que se ha dado en las mezclas también a lo largo del tiempo, pues es difícil para quien tiene un vehículo. Me parece que el ejemplo del agua que nos ponías es el que mejor lo ilustra, pero teniendo en cuenta que también hay muchos vehículos en Colombia que todavía son obsoletos, y pues aquí ya estamos hablando de que la industria siga avanzando, de pensar en incluso incrementar las mezclas, pero no todo el mundo va a ese mismo ritmo. ¿Qué tipo de incentivos crees que hacen falta que se podrían implementar para que el parque automotor se renueve de pronto a un mayor ritmo? Pues sabemos que, y si uno ve las cifras mes a mes que de hecho publica la ANDI, pues vemos por ejemplo en la compra de vehículos un avance en los híbridos, creo que frente al resto del sector van creciendo muy bien, pero ¿qué crees que hace falta para impulsar y que más personas digan yo quiero renovar mi vehículo? Bueno, eso es una pregunta muy importante porque definitivamente nosotros en materia de transporte de carga, digamos, para hablar específicamente de ese sector, tenemos un parque automotor muy viejo. Estamos hablando de que en promedio, según las cifras del RUN, tienen entre 20 y 30 años. Y eso creo que es el gran reto para que podamos avanzar en transición energética y tener una ruta muy clara también en línea con lo que manifestaba el viceministro sobre todo este programa de ascenso tecnológico. En el 2023, como les decía en el primer momento, se planteó que los vehículos Euro 6 debían empezar a comercializarse y era el estándar que debíamos tener en el país. Sin embargo, no se ha logrado que las personas puedan adquirir estos vehículos y tengamos una renovación, por lo menos para ese estándar. El segmento de vehículos de carga es el segmento de vehículos que más cae dentro de la desaceleración general que presentó Bruce esta mañana, y tengo dos cifras acá para que nos hagamos una idea del impacto que esto tiene y que seguramente ustedes que son expertos en movilización de carga y de pasajeros lo van a entender muy muy bien. Es que esto afecta también unos índices de competitividad, afecta todo el tema de abastecimiento, todo el tema del transporte de pasajeros eficiente. Y digamos, de enero a diciembre del 2023, la venta de vehículos de carga cayó un 36% con respecto a 2022. Y en lo que llevamos de este primer trimestre del año ha caído un 40% con respecto al 2023.
Entonces, claramente no se están renovando los vehículos de carga y eso nos está alejando de que efectivamente podamos lograr una reducción de emisiones planteada por el gobierno 2030. Entonces, sí necesitamos, y creo que el gran reto, el gran desafío ahí es lograr activar un programa para que podamos tener esos programas de ascenso tecnológico, porque de lo contrario, con la inflación que estamos viviendo, con todo el tema de tasas de interés y este contexto general que nos pudo dar Bruce al principio, va a ser muy difícil que las personas puedan tener esos procesos de ascenso y lo que vamos a hacer es tener una flota de vehículos muy vieja, que además en el momento en el que se plantee una hoja de ruta de biocombustibles, por ejemplo, no va a estar lista para poderlo asumir. Entonces, eso es muy importante porque tenemos que ir paso a paso, ¿sí? Si saliéramos y lográramos que todas las personas que tienen vehículos pre-euro, euro 1, euro 2, euro 3, euro 4, que son los vehículos de más de 20 años, migraran a Euro 6, muy seguramente tendríamos una reducción importante dependiendo del volumen de vehículos que se pueda renovar y eso ayudaría un montón. Entonces creo que impulsar esos incentivos va a ser vital y también creo que va a ser también muy importante para efectos de que la industria pueda pensar también en traer nuevas inversiones y tener nuevos proyectos para acompañar todas estas iniciativas. Entonces, vamos que para cerrar y para concluir con la pregunta que me haces, definitivamente el gran reto que tenemos en este momento es la renovación. Si el gobierno, si nosotros como compañías, como industria, no generamos unos incentivos para que los colombianos puedan acceder a créditos con unas tasas de interés interesantes que les permitan adquirir vehículos nuevos, vamos a alejarnos cada vez más de tener estas metas de reducción de emisiones, porque con vehículos viejos no lo vamos a lograr independientemente de las estrategias que hagamos alrededor de esto. Muchas gracias. Nos quedan menos de 10 minutos para dar cierre a este panel y de pronto como para ir articulando todas estas ideas y que ustedes decían que pues se está generando toda una conversación de la importancia de que el sector trabaje mancomunadamente para lograr estos objetivos de descarbonización. Pues tenemos aquí tres voces que en realidad son del sector privado. Desafortunadamente pues el gobierno no tuvo a su participante en este panel y yo quisiera preguntarles a ustedes qué le dirían en este momento al gobierno que hace falta para que se articulen más estas iniciativas y se pueda avanzar en esa hoja de ruta o qué tipo de mensaje les gustaría enviarle al gobierno. Si quieres arranquemos en el orden que vamos, Carolina. Gracias, Laura. Pues mensajes finales. Primero, pues digamos recordar que la industria de biocombustibles es una industria que ha probado y ha demostrado al país una alternativa renovable para la descarbonización del transporte y que es una alternativa que ya está y que puede seguir contribuyendo a esas metas de descarbonización que queremos como país. Y el mensaje que le enviaría de pronto no solo al gobierno, sino de un trabajo mancomunado con los mayoristas, distribuidores, con los productores de vehículos, con los mismos transportadores, para encontrar esos mecanismos que nos permitan seguir aprovechando esta experiencia que ya tenemos en los biocombustibles de 20 años, cómo la podemos potenciar para seguir mejorando, digamos, reduciendo las emisiones a través de señales regulatorias claras, la expedición oportuna de resoluciones, avanzar en un mercado más sofisticado en donde haya disponibilidad de materias primas, contratación, digamos, en firme, seguir trabajando en este tema de calidad a través de la cadena para cada vez avanzar más en este sector y poder haciendo esa contribución de energía líquida renovable para la movilidad. Johan, tú como representante de la empresa, ¿qué crees que se necesita para articular este plan y también qué sientes que se puede hacer a nivel de sector y trabajando como en alianzas tanto públicas como privadas? Yo creo que el éxito que les mencionaba ahora, cuando en el país se alcanzó las metas de calidad de los combustibles que estaban planteadas al 2030 y se hicieron desde el año pasado, pues son éxitos que se pueden y se deben replicar, sin duda. O sea, yo creo que el mensaje al gobierno es hay que mantener esa posición clara de seguir trabajando en la industria para entregar los combustibles no solamente en la mejor calidad, sino en la incorporación de estas nuevas tecnologías, pero siempre con un mensaje de que es posible acelerar en la articulación, o sea, el tema de la determinación, de la voluntad, de dictar las medidas que sean necesarias, que permitan dar un impulso mayor
para que los resultados se vean incluso en un menor tiempo del que tú presupuestaste, pues sin duda le va a hacer muy bien a nuestro país, a la economía, porque pues aquí estamos hablando de ese portafolio, esa canasta de energéticos que debe soportar ese desarrollo económico que requiere el país. Entonces, sin duda, sí, invitamos al gobierno que siempre pues, ha tenido, no el actual, sino en la historia, un interés particular de que Colombia se convierta en un referente en la adopción de esta transición energética, pues sin duda tendremos muy buenas noticias, no solo para el sector del transporte, sino para el país entero. Entonces, mi mensaje es, repliquemos los éxitos y esas medidas que se han adoptado con el interés de acelerar las cosas, de no ver siempre las cosas como en el largo plazo, porque sí se puede hacer. Perfecto, muchas gracias. Y Carol, a lo largo del panel creo que tú has mandado este mensaje varias veces y es esa importancia de proponer una hoja de trabajo, de ascenso tecnológico, mencionabas en la pregunta anterior. ¿Cómo percibes a la industria y cómo sientes que la industria ve también el respaldo del gobierno para lograr esto? Bueno, yo tengo que decir que en el marco de las conversaciones que hemos tenido tanto con el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Ambiente, hoy presente el Ministerio de Transporte, hemos tenido eco en las conversaciones que estamos teniendo, sobre todo porque el gobierno tiene dos líneas que atraviesan todas sus políticas, o las políticas que está estudiando en este momento, y es reducción de emisiones y reindustrialización. Entonces, creo que conjugar esas dos líneas estratégicas ha sido un éxito realmente para que podamos tener como industria una voz en este tema. Yo empezaría y traería un poco lo que dice Johan, y es que creo que a través de Ecopetrol hemos tenido unos éxitos importantes. Ellos han hecho unos esfuerzos enormes incluso por adelantarse a la calidad del combustible, y creo que eso es algo que hay que reconocer, porque sin duda alguna para poder avanzar en esta ruta de transición energética y en esta ruta de descarbonización, lo primero que tenemos que tener son los combustibles adecuados. Entonces creo que ahí hemos hecho, hoy el gobierno especialmente a través de Ecopetrol, ha hecho un ejercicio muy importante y de resaltar en toda la región, de hecho, ¿sí? Porque creo que estamos muy bien en términos de partes por millón en Colombia. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que sí, definitivamente creo que tenemos que implementar estos programas de renovación de flota para que la gente tenga este incentivo y realmente se anime. Necesitamos renovar la flota, tener un parque de 30 años en vehículos de carga y un parque de 20 años en promedio para todo el sector automotor es un parque muy antiguo. Es un parque muy viejo, nos pone casi que en el tercer lugar de vehículos más viejos de toda la región. Entonces necesitamos tener eso, el combustible, necesitamos tener una flota muchísimo más nueva, y definitivamente necesitamos sentarnos todos en una sola mesa para definir cuál va a ser esa hoja de ruta, porque los proyectos industriales en Colombia tienen una vida y se planean con mucho tiempo. Y si queremos pensar en un incremento de mezcla, o si queremos pensar en unas mezclas voluntarias en donde la industria nacional todavía se mantenga en el país, es necesario tener esas conversaciones ahora para plantear cuál será nuestra meta dentro de los próximos 5 y 10 años. De lo contrario, seguir subiendo y bajando la mezcla va a hacer que podamos tener una conversación clara y definida sobre cuáles van a ser nuestras metas de descarbonización año a año con esta solución de biocombustibles, pero también con las otras soluciones que se han presentado sobre la mesa y sobre las que se hablarán en este importante congreso. Entonces creo que para mí serían como esas tres cosas supremamente claras para que pudiéramos avanzar, y sobre todo de manera coordinada, porque yo creo que es posible que logremos hacerlo, y es posible incluso que podamos presentar al gobierno una propuesta desde el sector privado sobre cuál sería la ruta que nos funcionaría para efectos de que el gobierno también nos apoye a nosotros con esa iniciativa y podamos lograrlo en línea con todo lo demás que se viene seguramente en los próximos meses anunciados por el gobierno. Perfecto, ya antes de cerrar quisiera hacerle una de esas preguntas rápidas de prácticamente sí y no. Y teniendo esto que estamos conversando de la importancia de trabajar, de tener una mayor estabilidad en las mezclas, de tener unos combustibles que sean mucho más pues, confiables y con una calidad más estable, y que el parque automotor vaya también avanzando de la mano con esto, les quiero preguntar si se sienten conformes con el punto en el que está su industria, y en una palabra, ¿cuál creen que es ese atributo que pronto hace falta? Entonces,
Carolina, ¿te sientes conforme con el punto en el que está la industria de los biocombustibles? Yo diría que en una palabra diría que este sector tiene mucho potencial, potencial de seguir aportando, potencial de apalancar lo que ya se ha hecho y pues como lo han venido diciendo tanto Carol como Johan, de articularnos para que cada vez podamos crecer más. Perfecto. Johan, ¿cómo ves en este momento el estado de la industria y cómo te sientes con ello? Yo creo que siempre estamos llamados a alcanzar la excelencia. Entonces, sin dejar de desconocer lo que se ha logrado, sí es importante proponernos soñar en grande. Es decir, que estos avances y más como líder de esta industria, de ya entregar una oferta de nuevos energéticos al país, pues no es simplemente un formalismo por decir aquí están, es cómo realmente hacemos un mejor esfuerzo para que estas iniciativas de aumentar las mezclas de manera voluntaria, de aprovechar mejor los subsidios que da el gobierno para hacer esa transformación del parque automotor, pues realmente se les dé una celeridad. Entonces yo creo que debemos darnos y reconocer lo que se ha logrado, insisto, el país es hoy un referente en el uso de biocombustibles, en calidad, en la transición, pero no debemos ser conformes porque podemos alcanzar la excelencia. Perfecto, muchas gracias. Y Carol, ya para cerrar, te pregunto también a ti, ¿estás conforme, estás tranquila con el punto en el que estamos hoy en la industria automotriz? Yo tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas porque creo que muchos de nuestros proyectos industriales en el país requieren de esa definición. Entonces yo diría que esta es una industria y todas las industrias que estamos aquí hoy somos muy pujantes y le hemos apostado al país durante más de 60 años, durante muchísimo tiempo y seguiremos estando, pero tenemos muchas dudas sobre cuál es esa hoja de ruta y definirlo para nosotros es vital para poder continuar en el país y para poder tener muchas más oportunidades para seguir en estas conversaciones. Entonces, mi mensaje sería, necesitamos definir rápidamente esa hoja de ruta. Bueno, chévere, potencial, definir y no estar conformes. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron durante la última hora en nuestro panel, el primer panel del primer Congreso Colombia Transporta de la ANDI. Y pues muchas gracias a mis compañeros aquí en el escenario. Que tengan una buena mañana.